De un tiempo a esta parte he estado escuchando que algunas personas dicen que la partita no refleja lo que debería reflejar, que partita no hace lo que debería de hacer, o que ven como otras partitas hacen mucho daño con el reflejo, mientras que las suyas no. Incluso he llegado a escuchar que de repente Misty es mejor que partita a la hora de hablar de reflejos. Sin embargo, hay algunos errores que se podrían evitar o se podrían mejorar algunas estrategias o jugadas para poder solucionar esto. ¿De qué estamos hablando? Obviamente vamos a comentarlo. Bien, para entender exactamente varios errores que se cometen con partita, no necesitamos hablar ya de sus habilidades, no necesitamos hablar de cómo funcionan estas habilidades, sino de algo que tal vez no se comenta mucho, pero es muy importante tomarlo en cuenta. Sí, tenemos que hablar del reflejo. El reflejo es básicamente una situación diferente a la hora de hablar de estrategias, porque estamos hablando de algo que es un atributo de batalla. Así como tenemos el robo de vida o las perforaciones, tenemos el reflejo de daño. El reflejo de daño entonces nos va a permitir una estrategia diferente a la hora de hablar de cómo podemos manejar el daño. Cuando vemos a partita, muchas veces me ha pasado que algunas personas juegan con un armado que no tiene mucho sentido para partita y de hecho incluso es debatible si entra, por ejemplo, en el mixer o no. Vamos primero a entender esto enseñando los cosmos para que después empecemos a hablar de lo que significa la forma de juego, ¿ok? Bueno, resulta que partita va a reflejar el daño que le hagan para básicamente matar a la otra unidad, a la unidad que ha hecho el daño. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy jugando con una partita como la que ven en este momento, es una súper defensiva que tiene mucha reducción de daño. Estamos hablando de 63 en el daño físico, 70% en el cósmico. Y claro, si incluso lo estoy jugando con tantas defensas, pues esta señora a la hora de recibir daño no va a reflejar tanto daño. ¿Por qué? Porque el daño que le van a hacer no es tanto. Entonces aquí empieza el debate. Si yo ya tengo armado esto y lo pongo en el mixer, voy a tener una partita que va a tener muchas defensas. Recordemos que el mixer no solamente da perforaciones, también da defensas. Entonces, ¿cuál sería la estrategia aquí? Que si voy a jugar así, no es tan recomendable jugarla, por ejemplo, en el mixer. Esto, evidentemente, si tenemos un mixer alto. Si tenemos un mixer decente, alrededor de 4 o 5, podríamos permitirnos ponerle en el mixer para que tenga la supervivencia que necesita. Pero claro, estamos hablando de algo que parecería completamente opuesto. Necesitamos que reciba daño, pero necesitamos que tenga resistencia. Esto no tiene sentido porque queremos que se quede en el campo. Lo que sucede es que partita cada vez que va a recibir daño y cada vez que va a tauntear o lanzar el básico, ella va a empezar a agregar reflejo de daño, ¿ok? El reflejo de daño se lo va a compartir a todas las unidades. El tema aquí y lo relevante aquí es que partita entonces necesita cada vez que sea la partida, la primera ronda, la segunda y en cada una de estas necesita lanzar el básico. Y aquí lo que está haciendo GT Arcade, porque no es tonto a la hora de armar personajes, sobre todo Tencent, nos dice que bueno, oye crack, si tú quieres, lanzas el duelo predestinado y cada vez que se mueva la unidad enemiga, le vas a lanzar el básico. Y el básico es el que nos empieza a dar pues esta situación del reflejo de daño. Ella va a aumentar el 25% su propio reflejo. En partita es muy fácil llegar al 100% del reflejo. En partita es muy fácil poder sacar en cálculos la cantidad de reflejo que vamos a hacer. Pero el problema es no ella, sino compartírselo a todas las otras unidades. Por esto entonces, cuando nosotros lanzamos el duelo predestinado, lo tendríamos que lanzar en una unidad A, que tenga doble turno, B, que se mueva después de partita, o C, en unidades que hagan daño en masa. ¿Cómo es esto? Sencillo. Hay unidades que hacen daño en masa incluso sin hacer objetivo, como es el caso, por ejemplo, del señor Saga Sapuri. Cuando nosotros taunteamos a esa unidad, sí o sí vamos a garantizar que después partita meta el ataque. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay algunas unidades que hacen daño en masa a las cuales partita no va a atacar, porque no va a redirigir, porque sencillamente no hacen objetivo, como hemos dicho el caso de Saga. Entonces ahí estamos ganando sí o sí un ataque adicional que normalmente no debería existir.
¿Por qué? Porque sí o sí vamos a tauntear a esa unidad, porque después de que la unidad se mueva, así sea Hashun, va a lanzar el básico. Entonces con esto garantizamos que Partita siempre lance el básico. Ahora, a partir de este punto, hay algo importante que creo que no se está tomando en cuenta y es la forma de juego. Cuando hablamos de la forma de juego, quiero decir la cantidad de veces que yo puedo lanzar el básico en la ronda. ¿Qué pasa? En la primera ronda, si tenemos la energía, estamos obligados a lanzar este ataque para que lance de nuevo el básico. Cuando ella lanza este ataque, mete el básico y gana reflejo. Cuando la unidad que hemos marcado se mueve, le va a meter el básico y va a ganar el reflejo. En la segunda ronda, no es necesario que yo lance este ataque, porque este dura 2 rondas. De hecho, en la segunda ronda, si yo quiero ganar más reflejo, debería meter sencillamente un básico. ¿Por qué? Porque en la segunda ronda tendría los 2 taunteos de Partita, más el daño que se le hace a la unidad que ya se movió, que no tiene que ser taunteo, que no tiene que ser el provocar, y además el básico de manera manual. Estoy hablando de 4 ataques básicos que me van a dar cada uno 25%. Estamos hablando del 100% ya del reflejo de daño. Entonces ya tendríamos a la Partita lista para empezar a reflejar todo ese daño. Ahora, en esta estrategia o en esta situación de entender cómo deberíamos jugar con Partita, no lo podemos hacer al revés. Quiero decir, he visto gente que primero mete el básico y en la segunda ronda mete recién la habilidad del duelo. Esto es un error porque para la segunda ronda habremos metido solamente 2 ataques, el básico de la primera y el segundo cuando hemos lanzado el duelo. Claro, si lo hacemos al revés, nada más en la primera ronda tendríamos el duelo que genera un ataque adicional y que mínimo tauntea a una unidad, y estamos hablando de 3. Y si en la segunda solo lanzamos un básico, ya estamos hablando de 4. Estamos hablando de el doble de ganancia de reflejo. Pero, sin embargo, existe algo que todavía se tiene que calcular y que he visto que algunos incluso reclaman cómo es posible que no haga tanto daño. Obviamente, estamos hablando de la alineación como tal. Bien, si me voy a las alineaciones y hablo, digamos, de la alineación más clásica o más conocida, tendríamos a una Partita que está en un equipo que tiene mucha resistencia, pero no tanta. Vamos a explicar un poco esto. Si se dan cuenta, en esta alineación tenemos al señor Odiseo de Ofiuco, que nos da algo de resistencia, nos da un 5%, según también la cantidad de secretos que tengamos. El señor Hashun no da nada de resistencia, por si acaso. Caín revive, pero él no da resistencia. Afrodita obviamente no da resistencia. Y tenemos a la señora Serafina. Serafina sí que da resistencia con el mar de coral. Entonces, la estrategia sería, al menos en la primera ronda, no necesariamente poner el mar de coral, porque en la primera ronda intentamos reflejar la mayor cantidad de daño posible. Si vamos a poner el mar de coral, que no es mala estrategia, tenemos que permitirnos como mínimo poder, además del mar de coral, lanzar la habilidad de duelo predestinado. Porque si no le llegamos a lanzar, vamos a reflejar muy poco daño. ¿Ok? Y aquí empieza entonces algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta y que podríamos usar a nuestro favor con Serafina. Para empezar, como hemos comentado, esto influye en los reflejos de daño. ¿Qué pasa? Cuando Ofiuco lanza el rebote, durante 2 rondas, esto es importante que se entienda porque son solo 2 rondas, en la tercera se va. Básicamente, cuando él pone el rebote, va a dejar unas serpientes alrededor de nuestras unidades que van a darnos reflejo de daño. ¿Cuál es el problema? Que cuando el señor hace el reflejo de daño, si pasan 2 rondas, si tú quieres que siga acumulándose el reflejo de daño, estás obligado a, básicamente, volver a poner el tema del rebote en la ronda 3 y en la ronda 5 y así sucesivamente. Ahora, hay algo adicional que debe tomarse en cuenta. Este reflejo de daño, estas serpientes que se ponen en tus unidades para reflejar el daño, se acumula hasta 2 veces. ¿Qué significa esto? Que básicamente el juego nos está diciendo, crack, acumúlalo 2 veces y después pon tratamiento. Y después me vuelves a poner rebote. Entonces, básicamente en la primera ronda y en la segunda tenemos que poner rebote. En la tercera podemos poner tratamiento, pero en la cuarta tenemos que poner rebote de nuevo. Esto para que se tome en cuenta. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que todos empecemos a ganar rebote, o bueno, en este caso el reflejo del daño, que siempre lo normal es que esté en 0, y la señora Partita empieza a sumar el suyo propio, haciendo que en cada una de nuestras unidades lleguemos al famoso 100%, el 100% del reflejo. Como dato curioso, he estado testeando la cantidad de daño que se les hace a los Thanatos. La realidad
es que por encima del 80% ya es una buena cantidad de rebote o de reflejo de daño que has ganado, pero 100 es lo ideal. Y sí, malas noticias para los que piensan que si tienes mucha menos defensa y contra una ballena le vas a reflejar más. Es cierto, pero hay un problema, y es que el reflejo que le vas a hacer no te va a servir tanto, porque el reflejo se hace de manera directa y como daño verdadero y no hay algo que lo pare. Pero ¿saben qué es lo que lo para? La vida. Y hay muchos tanques o muchas unidades como Thanatos que detonan, hacen mucho daño, se refleja el daño, es verdad, pero al tener tanta vida, las unidades de las ballenas, me incluyo, ese Thanatos no se va a morir tan fácil. Entonces, si una ballena está jugando al reflejo y el oponente, que es un poco más frichu, está jugando con un Thanatos y detona, se va a morir, porque la cantidad de daño que hace siempre va a ser más o menos la misma porque es daño verdadero, pero su base de vida va a ser menor. Esto ya nos empieza a indicar que en Thanatos no es tan descabellado buscar vida. Ahora, otro error que he visto con respecto a los reflejos, y es que mucha gente dice, no me voy a morir porque tengo mucho robo de vida. No es necesariamente así. A veces, sobre todo con Thanatos, se calcula que hace la detonación y sí, se va a curar vida, pero se cura inmediatamente y después se hace el daño verdadero. En el caso, por ejemplo, de algunas unidades como Shura Sapuri es diferente, porque el robo de vida le va a ayudar con cada uno de los ataques, se va a ir calculando, entonces se sube después del anterior, del reflejo del anterior, y así no se siente tanto. Pero en Thanatos, el seguro de vida no es el robo de vida, sería los puntos de salud, pero solamente hablando del reflejo. Esto es muy importante que se tome en cuenta, hay muchos errores que se están cometiendo. De hecho, el propio juego nos dice crack, por si acaso, partita le hemos dado A en velocidad. ¿Para qué? Si quieres jugar con la estrategia del taunteo, la estrategia del reflejo, puedas ponerlo antes que se mueva una unidad atacante. Esta es una conformación diferente porque está pensada más contra el famoso brillo, está pensada más también contra alguna otra alineación donde no quiero que mi Afrodita y mi señor Caín reciban el daño directamente, pero la estrategia sigue siendo la misma. Hay que tener cuidado con partita porque la realidad es que la forma en la que se está jugando es el problema. Hay gente que aquí le está poniendo todo perforación y en el central Licorice, y aquí le ponen incluso perlas de Naga para que haga mucho daño, y le quitan esto porque no puede tener resistencia porque tiene que reflejar. En realidad no. La verdadera carrera que tú tienes con partita es la de empezar a ganar reflejo para que tus unidades puedan terminar matando al enemigo. Esto es muy importante que lo entiendan porque lo he visto demasiadas veces y sí es relevante. Y por si acaso, también he visto gente diciendo que Misty es mejor. En realidad, ambos son buenos amigos. Se puede hacer una especie de speedrun, por así decirlo, de reflejos de daño si estamos jugando a partita y también a Misty, porque el reflejo de daño que da Misty no lo da en forma de subatributo, lo da en forma de un escudo de viento. Entonces puedes superar el 100%. Y eso es algo valioso. Y si no puedes superarlo, al menos te ayuda a llegar a ese número muy rápido. ¿Ok? Esa es la diferencia entre Partita y Misty. Y claro, esto sumado a que Partita tiene otras habilidades. No tiene sentido comparar a una unidad EX con una unidad que ni siquiera es rango S. Y bien, sin más que agregar, muchachos, espero que les haya servido. Así como con Thanatos empezamos a hablar de los armados, y ahora con Partita estamos hablando de cómo funciona y cómo deberíamos realmente trabajar el reflejo. Vamos a hacer otros videos de las unidades también más metas, como por ejemplo Serafina, ya lo habíamos comentado, y por qué no del señor Ofiuco, que he visto algunos errores también a la hora de elegir incluso los secretos. Bien, sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Adiós.